Bienvenidas, bienvenidos a esta decimoséptima sesión de diálogos de Ashoka. Esto de diálogos Ashoka es un espacio, como algunos sabéis, es mensual de encuentro, pensado para aquellas personas a las que nos interesa el emprendimiento social y que estamos convencidos de que todo el mundo puede transformar el mundo como creemos en Ashoka. Estos encuentros son cortos pero intensos, donde personas de la comunidad Ashoka cuentan su trabajo, sus retos y su impacto. Yo soy Jean-Claude Rodríguez Ferrera, soy emprendedor social de Ashoka, parte de la comunidad de Ashoka y también colidero la comunidad de escaladoras junto a Victoria Lamora. Hoy tenemos una charla muy especial, la verdad es que con muchas ganas. Antes del verano hemos invitado a Maivik Cabau de la Fundación Vicky Bernadette, eh, a Maite Egoscozábal, lo digo bien, de la Asociación Yo no Renuncio, del Club Malas Madres, que seguro conocéis, y a Miquel de Paladella, que es cofundador y CEO de App Social, que además ha estado ayudando en algunos pelos de Ashoka también en el proceso de escalar. Como sabéis, esto durará más o menos 45 minutos la sesión, un poquito más larga de lo normal porque somos cuatro. Algunos sabéis, la comunidad de escaladoras es una comunidad dentro de Ashoka, de los fellows y sus equipos que están en proceso de escalar. Acompañamos durante 6 meses aproximadamente a emprendedores sociales que quieran escalar y a sus equipos en grupos de tres, según el modelo de escala. Este año han habido tres grupos, o sea, en total 9, 10 personas. Maivik y Maite han participado en un grupo, además el mismo grupo, va a ser interesante para explicar qué ha significado participar en un mismo grupo donde hay otros emprendedores sociales con proyectos diferentes. Y como os digo, Miquel acompaña a otro grupo y también nos dará la perspectiva que ha tenido él con este grupo. Antes de empezar y a preguntaros un tema logístico, deciros que los que estáis escuchando también sois parte de este diálogo. No dudéis en enviarnos vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Y cuando queden 10 minutos de la sesión, intentaré incluir todas las preguntas que podamos contestar en esta última parte de la sesión. ¿Vale? Total, sin más, empecemos por... Me gustaría preguntaros, hacer una primera ronda, preguntaros un poquito, explicadnos, aunque tenéis organizaciones muy conocidas, pero explicaros también en qué momento os ha pillado esto de escaladoras. ¿Por qué decidisteis empezar un proceso de escala? En los dos casos, además, es muy interesante que tenéis muchos proyectos. Y me acuerdo al principio era, ¿qué escalamos, no? Al principio era toda la organización. Bueno, pues elegisteis un proyecto, pues ¿por qué elegisteis ese proyecto? Y de momento ahí, ¿no? O sea, ¿por qué decidisteis empezar lo de escaladoras? Eh, ¿Y en qué momento os pilló de la organización? No sé si, Maite, ¿quieres empezar tú y luego Maivik? Sí, genial, genial, Jean-Claude. Pues muchas gracias por invitarnos y por estar en este espacio, que seguro que aprendemos todos muchísimo de todos los proyectos. Y bueno, contaros pues que los que nos conozcáis, el Club de Malas Madres, concretamente la asociación Yo No Renuncio, nace precisamente la experiencia personal de la emprendedora social Ashoka, que es Laura Baena, ¿no? Ella empezó a desahogarse en redes sociales y conectó con una necesidad social que es desmitificar la maternidad. Y a partir de su experiencia, de su propia renuncia, ¿no? Ella trabajaba en una agencia de publicidad y ella misma renunció para poder cuidar, ¿no? Porque el sistema no permitía esas dos facetas, ¿no? La de mujer trabajadora y mujer madre que acaba de ser madre. Entonces tuvo que renunciar, se vio obligada a renunciar, aunque ella estaba creyendo que estaba eligiendo. Y eso es lo que le llevó, ¿no? Esa historia personal le llevó a luchar porque ninguna mujer tenga que renunciar. Estoy hablando de hace 10 años, ¿no? El proyecto ha ido creciendo, sobre todo ha tenido muchísimo impacto social, ha ido creciendo exponencialmente, pero realmente hasta 2021 la asociación Yo No Renuncio no coge una forma ya más sólida. Empezamos, bueno, tuvimos nuestra primera web en 2021 y estoy hablando que el movimiento empieza en 2015 más o menos.
y a tener también que quieren asociarse, ¿no? También, además de socias, empresas, con lo cual el proyecto era, o sea, ya tenía unas dimensiones muy, muy grandes. Entonces fue cuando nos presentaron esta posibilidad, ¿no? De decir, vamos a meternos en un proyecto de consultoría y en escaladoras y vamos a poner orden, ¿no? Y como decía Jean-Claude, es que me acuerdo de las primeras reuniones que era como, ¿por dónde empezamos? ¿No? Porque es que había crecido tanto, las dimensiones y las ramas que tiene este proyecto son tantas que escoger el camino fue complicado, pero finalmente escogimos escalar en el ámbito de las empresas, ¿no? Los servicios que nosotras desde la Asociación Yo No Renuncio podemos ofrecer a las empresas para que acompañen precisamente, ¿no?, a los empleados y empleadas, sobre todo a las empleadas, para que no tengan que renunciar y no tengan que vivir esa historia que vivió Laura cuando fundó, ¿no?, esta asociación. Y en eso estamos, luego ya entraremos más en detalle, pero sí escogimos ese camino, el camino de escalar en el ámbito de las empresas y los servicios que podemos ofrecer en las empresas de asesoramiento y acompañamiento para que la mujer no se vea penalizada ni abocada a la renuncia. Mayvic, si quieres, y luego Miquel. Muy bien, pues intentaré también así. Espera, Está no se te cortado. oye, Mayvic. Mayvic, no sé por qué no se te oye. A ver. No, ¿verdad? No lo oís, ¿verdad? No, Maite, Miquel no lo oís no, yo no la tampoco. oigo tampoco. No, A ver, Mayvic, ¿Ahora? ¿Me oís? Ahora ahora. sí, ahora A ver. sí. Ha pasado un ángel. Perdonad. No decía así como breve, la fundación nace hace unos 28 años de la mano de Vicky también, como en el caso de Malas Madres. Vicky creó la fundación, fue nombrada Filo Ashoka en 2006 precisamente por emprender a través de su propia experiencia. Ella sufrió abusos cuando era pequeña y abusos sexuales infantiles, que no lo he dicho, pero la fundación trabaja transversalmente cualquier caso, cualquier persona afectada directa o directamente por un caso de abuso sexual infantil. Vicky lo sufrió en su infancia y a partir de ahí nació este proyecto hace ya, pues eso, 28 años. Actualmente tenemos dos sedes, una en Barcelona y una en Aragón, y tenemos dos grandes departamentos, uno de formación y prevención para atender a profesionales, tenemos campus virtual, hacemos formaciones presenciales, atendemos cualquier tipo de profesional, formaciones específicas para cualquier colectivo, puede ser profesor, abogado, psicólogo, psiquiatra, monitores de tiempo libre, cualquier persona que tenga contacto con la infancia. Y además tenemos intervención en las escuelas, comunidad educativa y de ocio infantil, con actividades adecuadas a cada edad de los niños y niñas. Y atendemos también a familias, hacemos formaciones, charlas a familias y toda la comunidad educativa en general. Y por otro lado tenemos el área de atención terapéutica y jurídica, en el que también atendemos a cualquier persona que haya sufrido abuso sexual, pero siempre en la infancia. Entonces atendemos tanto a niños y niñas como a sus familias, como a adultos que sufrieron cuando eran pequeños, y a cualquier tipo de profesional de la red pública o privada que tenga consultas, dudas, necesiten supervisión clínica o cualquier asesoramiento y orientación. Estos son los dos grandes focos en los que trabajamos, pero surge, ¿no?, la acción por la que trabajamos con el equipo de Ashoka del proyecto de Escalar, un proyecto de consultoría para aquellos casos que nos estábamos encontrando ya desde hacía años, en el que la intervención es más comunitaria, es decir, que no es una persona que ha sufrido un caso y atendemos a esa persona individualmente y a su entorno, sino que ese caso tiene una implicación comunitaria, ¿no?, que afecta a un colegio, afecta a un municipio, afecta a una empresa, a una organización entera. Entonces se tiene que trabajar desde los diferentes niveles, desde la familia, la víctima, a la junta directiva, a la comunidad pues o municipal o al colectivo que en ese momento se ve afectado, ¿no? Y es de esa idea, de esa intervención comunitaria, nace en ese momento en el que estábamos valorando, ¿no?, esa demanda creciente,
apareció la propuesta de Ashoka de participar de estos talleres y creímos que este proyecto iba muy adecuado, ¿no? Porque ya teníamos experiencia, ya habíamos estado haciendo, no sé si llevábamos 10 o 15 protocolos de prevención realizados entre diferentes instituciones y municipios, conocíamos el proyecto, la fundación ya llevaba tiempo más o menos estable en los otros dos departamentos y creímos que era una buena opción y por eso aceptamos la propuesta. Sabíamos que era muchísimo trabajo, mucho tiempo, mucha implicación y que el proyecto en sí estaba como incipiente en el sentido de entenderlo como una actividad global, ¿no? Lo estábamos realizando, como decimos, desde los diferentes agentes que estaban participando tanto de formación como del servicio de atención. Y lo que hicimos con Ashoka es poner orden, establecer una estrategia y a partir de ahí incorporarlo de manera integral al resto de acciones y servicios que estábamos realizando. Estás en silencio, Jean-Claude. No, sí, no se te oye, Jean-Claude. Jean-Claude, estás en... Perdona, estaba silenciado. No, decía que es interesante ver que en los dos casos, esto sucede mucho, Miquel, seguro que lo has visto, que hay, la gente quiere escalar toda la organización y al final tiene que decir un proyecto y tú que lo has visto, ¿cómo elegía la gente, en los casos que has visto, cómo elegía la gente el proyecto, por qué elegía esos proyectos o en qué momento les pillaba esto de escalar? Sí, en el grupo en el que yo estuve, la gente está obsesionada, siempre ha estado, los emprendedores sociales, obsesionados con el problema. Pero llevan unos cuantos años, o sea, lo que he visto es que llevan unos cuantos años dándose castañas con el tema de la dimensión, ¿no? Es decir, que la mayoría entraron en escaladoras porque es lo obvio, ¿no? O sea, porque cuando ya te has obsesionado con el problema, entiendes bien las causas, has probado diferentes hipótesis hasta que finalmente, después de mucho ensayo-error, se han dado cuenta que ya tienen las claves, ¿no? Que han dado un poco con la tecla, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la obsesión es escalar su impacto. Y escalar significa, pues llegar a cubrir la necesidad que les movió en principio, ¿no? Pero el problema es que se encuentran es que los conocimientos, las experiencias, las habilidades que les han servido para crear esos pilares de la solución no son los mismos que se necesitan para escalar, ni para escoger qué es lo que escalan. O sea, obviamente quieren escalar sobre todo su impacto, pero el camino que necesitan para escoger cierto tipo de cosas no es claro, ¿no? Y después de este ensayo-error que están haciendo con la escala, se dan cuenta pues, que quizás las características de lo que yo llamo emprendedor innovador, ¿no? El emprendedor innovador es una persona obsesionada con el problema y que busca a través del ensayo-error la solución. Cuando lo tiene, se necesita el emprendedor escalador. Y ahí la obsesión ya no es tanto el problema, sino es la eficiencia, ¿no? Es cómo conseguir el máximo impacto con el mínimo esfuerzo. Cómo optimizar la solución para hacerla escalable. El liderazgo es muy diferente. Entonces, yo creo que la entrada de muchos de ellos para escoger qué es lo que deben escalar, que es, obviamente quieren escalar su impacto, pero dentro de eso hay diferentes elementos y no tienen quizás tanto criterio para poder escoger qué es lo que les va a dar mayor impacto con menor esfuerzo. Porque esto, ya te digo, que son características diferentes y que al final, pues en un proyecto de este tipo, te puede dar algunas ideas sobre cómo hacerlo, ¿no? Sí, yo recuerdo, hablando con Miquel, con el equipo de Yo no renuncio y Vicky Bernadette, dimos como un poco con 4 claves para seleccionar, ¿no? Porque al final es, oye, de todos los proyectos, ¿en qué nos basamos para seleccionar uno y otro? Y dimos con 4 claves, más o menos, no sé si recordáis, ¿no? Una era que realmente fuese un proyecto que fuese a solucionar la causa, y quizás lo más importante, ¿no? Fuese a solucionar la causa de la forma más eficiente posible, a solucionar la causa del problema que estamos intentando solucionar, ¿no? Que vaya a la raíz del problema, no las consecuencias, ¿no? Y los 2 proyectos que han explicado ellas son claramente esto, ¿no? La otra es que ya tuviese un impacto demostrado, o sea, ya estaban en ello, como decía Miquel, igual que otros públicos, pero ya lo habían demostrado que esto funcionaba, ¿no? El otro, que ya se sabe que hay un poco de polémica en esto, pero que era, vamos a intentar que tenga algún modelo de ingresos, no un gran modelo de negocio, pero que podamos asegurar que esto se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Y en vuestros casos,
estaba claro encima que había un cliente que podía pagarlo, ¿no? Alguien podía pagar por eso. Y el último que comentaba un poco Miquel, que también pueda tener un modelo que nos permita crecer eficientemente sin crear mucha estructura ni, ¿no? Ni aquello de aumentar los gastos a lo bestia, ¿no? Entonces, si das con estas cuatro cosas, que en vuestro caso se dio, ¿no? Es como, vale, ya lo tenemos, ¿no? Parece bastante claro que pueda funcionar. Entonces, una vez elegisteis esto, que no fue fácil, ¿no? Empezamos este proceso de 6 meses. Este proceso, que no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil y ha sido de mucho pensar, de mucho trabajo en equipo, de compartir y tal. ¿Qué diríais que os ha aportado? Eh, qué os ha aportado y en qué lo habéis... Seguro que os han ofrecido otras consultorías y otras formaciones. ¿En qué crees que ha sido diferente de otras formaciones? O sea, ¿qué os ha aportado lo principal y qué lo habéis visto diferente de otras cosas que habíais hecho? Bueno, en nuestro caso, me gusta que hayas ido, ¿no?, a esos 4 puntos porque precisamente me acuerdo perfectamente en esas reuniones y creo que fueron claves que estuvimos mucho tiempo rompiéndonos la cabeza y para nosotras una de las claves de estos 4 puntos era el último que habéis dicho, que es el tema de la eficiencia, porque sí que estábamos llegando a un momento de que, bueno, que el proyecto nace de la experiencia de Laura como emprendedora social, pero a la hora de escalar, si queremos ser eficientes, no podíamos tirar solo, ¿no?, de ella, ¿no? Entonces sí que esa fue una de las claves que nos hizo pensar también en el ámbito empresa, ¿no? No tanto en los otros ámbitos donde estamos actuando, ¿no? Pero en el ámbito empresa sí que era más fácil construir este modelo. Y en cuanto a lo que decías, ¿no?, de la raíz del problema, en el ámbito empresa es clarísimo, ¿no?, porque es donde se da esa renuncia, porque el ámbito empresa construye el sistema que también nos empuja a renunciar. Hay otros elementos, ¿no?, como, bueno, la educación en estereotipos. O sea, que quiero decir que hay otras vías de actuación, pero en este caso sí que estábamos dando con el problema y luego que en la experiencia que habíamos tenido previa, que justo hemos trabajado con empresas del IBEX 35 y que son con muchísimos empleados y empleadas, pues sí que estábamos impactando realmente. No habíamos ido hasta el momento a empresas pequeñas, con lo cual sí que se dieron esos 4 puntos. Lo que más nos gustó de este proceso y que creo que es distinto, es verdad que tampoco nosotras hasta ese momento tampoco es que habíamos accedido a muchas consultorías, lo hacíamos nosotras in-house, ¿no?, internamente y bueno, y habíamos intentado, nos gusta siempre marcar la estrategia y nos gusta también marcar mucho el camino, nos sentamos mucho a reflexionar, pero una consultoría como tal es verdad que tampoco habíamos tenido mucha experiencia, pero lo que más nos gustó es que las sesiones previas a luego el resultado, al trabajo en sí, las sesiones de pensar y de reflexionar, no fue un día ni dos, o sea, fueron varias. Y eso para nosotras es clave a la hora de entender bien en nuestro ecosistema y nuestra complejidad, porque creemos que es una complejidad. Seguro que todas, ¿no?, todos los emprendedores sociales tienen su complejidad, pero en nuestro caso, como eran muchos elementos y tenemos como muchas patas y muchas raíces, como decía antes, esas sesiones previas, Jean-Claude, bueno, hemos compartido experiencias con otras personas y a lo mejor son más rápidas, más pim pam, y no esa construcción, ¿no?, de hacer este diagnóstico y luego trabajar, pues no duró ni un día ni dos, fueron varias sesiones y eso creemos que es muy importante a la hora de después desatascar y fluir, ¿no?, con el trabajo de consultoría que ya se hizo posterior. Creemos que eso fue un punto muy importante, el ordenar y el después construir a partir del orden creado previo. Dale, Maivik. Hoy. Nosotros nuestra experiencia es muy similar, comparto muchísimo con Maite. Sencillamente es poner un orden, ¿no? O sea, Escaladoras a nosotras nos ordenó un montón las ideas. Sí es verdad que estábamos haciendo ya la acción, ¿no?, que es lo que tú decías, de que es un punto a favor, de que tú ya la conoces, ya conoces tu acción, ya sabes qué necesidad y te la has testeado. Pero sí que es verdad que en las organizaciones, ¿no?, lo urgente atropella siempre lo importante
y de alguna manera no tienes tiempo de pensar en el proyecto en sí, se va como construyendo y tú lo vas como manejando como puedes y a través de las necesidades lo vas como construyendo, ¿no? Y Escaladoras fue como un paréntesis, como no, aquí te paras y aquí lo piensas, ¿no? Y aquí lo construyes. Estableces la estrategia, lo ordenas, te permite no perderte ningún paso importante porque tienes a alguien que sabe más de esto que tú sabes, es lo que decía Miquel, ¿no? Tú sabes del problema y te fijas siempre en el problema, pero el proceso es el proceso. Entonces son como dos cosas distintas y no te tienes que obsesionar en el problema, sino que tienes que entender que el proceso pues tiene sus tiempos, tiene su construcción y aunque no apetece, pues hay unos cimientos, tiene que trabajarse cada fase lo suyo, ¿no? Y a veces te encuentras el mes que toca pensar en las ventas, ¿no? Y tú piensas, ¿pero qué ventas, no? Si yo ya tengo que estar, que no sé qué, que el usuario, en nuestra mentalidad, sobre todo del tercer sector, ¿no? O el cliente, ¿no? O el Canvas, o el deck. Entonces te encuentras de repente trabajando diferente, ¿no? Y siempre salir y pensar de manera diferente y que te ordenen las ideas desde otra perspectiva y que te hagan replantear muchas cosas sobre el proyecto, que no es solo corazón, ¿no? Es como que es un aprendizaje brutal. Entonces, es absorber lo que puedes, porque realmente sí que es... La temporalización está bien, es una vez al mes, te da tiempo como para trabajar, pero claro, es que no terminarías nunca, ¿no? Entonces, cada sesión al final tiene un límite, tienes que presentar lo que has trabajado ese mes, que también eso también lo encuentro muy positivo, ¿no? De cómo está planteado el Escaladoras, que es de cada sesión a la siguiente tienes como unos deberes, ¿no? Que presentar delante de tus compañeros. Eso también te como motiva a darle su tiempo, ¿no? De decir, no, es que lo tengo que presentar, lo tienen que entender, ¿no? O sea, permanentemente cuando tú lo presentas en la siguiente sesión, los compañeros y en nuestro caso Jean-Claude y Victoria tienen que entender lo que les estás explicando. Porque tú tu proyecto lo entiendes un montón, pero estás trabajando para que se entienda, para que, ahora ya lo digo bien, los clientes lo sepan entender, lo capten y llegue, ¿no? a tener el impacto que se espera, ¿no? Porque tú crees que como para ti es tan importante, le metes tanto corazón, todo el mundo lo va a entender así, y no, le tienes que construir un argumentario, ¿no? Que es, bueno, pues para que la gente lo entienda y llegue a tu, a tu target, ¿no? A quien le pueda llegar a interesar. Entonces, tienes a alguien ahí cada mes, que también agradecemos que no sea cada semana, porque entonces moriríamos con nuestro trabajo diario. Yo creo que el mes es una temporalización, no lo cambiéis, por favor, que si no la gente va a morir en el intento. Pero te permite eso, trabajar, lo que decía Maite, ¿no? Con el equipo, que sin el equipo, pues tú solo tampoco puedes, porque luego eso lo tienes que trasladar al equipo. Y si tus ideas están como muy alejadas y luego eso no lo vas a poder encajar o la gente no te va a poder seguir internamente, tampoco tiene sentido. Aunque tú fueras 3 pasos por delante, también tienes que ir viendo lo que tú estás trabajando en el grupo, cómo lo va asimilando o cómo lo puede llegar a asimilar, aunque no sea al 100%, pero intentar captar el equipo, cómo lo puede ir asimilando, ¿no? Lo que tú vas trabajando. Entonces, ir graduando el nivel de intensidad que tú le vas metiendo al proyecto. Entonces, cuando lo presentas y lo compartes, el resto, menos en nuestro grupo, tienes que ser muy sincero, desde la parte más sincera para ayudar al otro, ¿no? Decir, mira, es que esta parte no se entiende, es que esta parte yo creo que por nuestra experiencia, pues no sé, tienes tus dudas, ¿no? Y ese feedback entre iguales, yo creo que también es muy diferente de otras consultorías, ¿no? Que no es el que sabe y el que te dice, no es unilateral, sino que de alguna manera entre todos nos estamos compartiendo cosas que tú fallas y el otro ves que tiene éxito ahí. Dices, bueno, pues si yo también puedo aplicar esto, lo puedo adaptar a esta manera, si a ellos le está funcionando y tal, coges como muchas ideas de la experiencia de los demás que en realidad pues eso, son tus iguales, ¿no? Y tienen las mismas inquietudes que tú. Entonces, bueno, también que estemos en diferentes territorios, también eso ayuda mucho, ¿no? A salir de lo tuyo, de lo que tú ya sabes. Y ese compartir también creo que es muy exitoso, ¿no? Aparte de que también se pone también se ceden contactos de expertos según las áreas que tú puedes consultar y yo creo que eso también nosotros lo hemos usado bastante. Hemos podido consultar a un par de expertos, sobre todo en ventas, y hemos hecho un estudio de mercado también, que eso también nos ayudó muchísimo, cosa que no habíamos hecho nunca, ¿no? Y es como usar herramientas que normalmente no usas
y que se ponen a nuestro alcance, yo creo que eso, bueno, eso tiene un impacto clarísimo en el proceso de creación del servicio. Sí, yo destacaría lo mismo, o sea, para no repetirme, ¿eh? O sea, yo creo que el hecho de que no hay un docente y unos estudiantes, sino no hay uno que consulta y un consultor, sino que todos estamos al mismo nivel, ¿no? Todos somos emprendedores, cada uno en fases seguramente diferentes, pero el hecho de que estemos allí para compartir lo experiencial, que no es lo teórico, porque obviamente nos pautan. O sea, el hecho de pautar yo creo que es muy útil, ¿no? Es decir, oye, primero hazte estas grandes preguntas, ¿no? ¿De qué quieres escalar? Y a partir de ahí vas trabajando los detalles, ¿no? Y eso te hace estructurar un poco el pensamiento. Pero sobre todo yo creo que es eso, ¿no? Decir, oye, la experiencia de alguien que trabajaba en alimentación a mí me sirve especialmente para el tema de educación y no me lo hubiese imaginado. Pero muchas de las cosas y los problemas que ha pasado una persona, una emprendedora que estaba en temas de alimentación, me ha servido muchísimo para temas de educación en ámbitos que no me lo esperaba, ¿no? Yo creo que y luego quizás lo último es que nos ha dicho tanto, es que es experiencial, no es teórico. Es decir, estamos en nos entran en un proceso en el cual nosotros planificamos nuestros procesos de escala poniéndolo, contrastándolo con personas que están haciendo exactamente el mismo proceso en el mismo momento, que están en otros niveles, que están en otros sectores, pero ahí está el valor quizás, ¿no? Sí, o sea, un buen aprendizaje que hemos sacado en el tiempo que llevamos a escaladoras es que al principio tiendes a pensar que igual la gente se puede ayudar compartiendo experiencias cuando es del mismo sector. Y hemos visto que no va por ahí, sino que al revés, que igual de diferentes sectores van muy bien. Lo que sí vale la pena es aprender de gente que está, como decía Miquel, en el mismo momento del proceso, pero también en un modelo de escala parecido, ¿no? O sea, pues los que están haciendo franquicia, mejor con franquicia, porque es bastante diferente de donde estuvieron Maite y Maivik, que era un modelo muy basado en certificación, en consultoría y certificación, ¿no? Y eso agrupar por modelos de escalas que nos ha enseñado que es mejor que agrupar por sectores. Nos están llegando algunas preguntas y como tampoco queda tanto rato, igual, como está poco relacionado algunas con algunas recomendaciones, eh, a ver cómo lo planteamos para recoger preguntas que van saliendo, ¿no? Eh, yo diría, hablamos antes, al principio de la sesión, del el momento de elegir qué vas a escalar, ¿no? Ya lo hemos explicado. Este momento que parece que ha sido muy necesario y muy útil de reflexionar hacia dónde voy, ¿no? Y qué estrategias voy a utilizar y tal. Y ahora estáis las dos en un momento muy interesante, que es, vale, ahora lo estáis implementando, ¿no? Entonces, en este momento que lo estáis implementando, ¿qué retos os está planteando? Un oyente está preguntando qué obstáculos os estáis encontrando a la hora de escalar. Bueno, ¿qué retos os estáis encontrando ahora de llevar a la práctica todo esto que hemos reflexionado, ¿no? ¿Qué diríais que son los obstáculos que nos encontramos? Que Miquel también puede responder, porque Miquel también ha escalado su proyecto y también nos puede contestar, ¿no? O sea, ¿qué obstáculos os estáis encontrando ahora a la hora de implementar? A ver, en nuestro caso, el reto, bueno, parte de este proceso, ¿no? También de consultoría fue poner en un papel, ¿no? Los retos y los objetivos, ¿no? Que eso también ayuda bueno, el de tener un reto y de tener cifras, de decir, tengo que llegar hasta aquí porque es sostenible, es realista, no estamos hablando de cosas inalcanzables, sino estamos hablando de cosas que vemos que son realistas, pues ya te obliga ¿no? a decir, venga, pues vamos a conseguirlo. Eso en cuanto a retos, pero claro, como muchos emprendedores sociales compartirán, y lo ha dicho Mike antes, o sea, el día a día te arrasa con urgencias, con cosas prioritarias, con proyectos que pasan, ¿no? por encima de este proyecto que es más, ¿no? a medio largo plazo, y al final le saca tiempo a un proceso que requiere su estrategia, requiere una parte comercial que no sé en nuestro caso, bueno, comercial, ir ¿no? a proponer, ¿no? lo que tú has construido y lo que has ordenado y lo que has trabajado, lo quieres ir a vender, ¿no? por decirlo así, a otras empresas. En nuestro caso,
hemos tenido la suerte, porque realmente es una suerte que la mayoría de proyectos pues han llegado porque bueno, han sido situaciones pues en los que han llegado los proyectos, pero enfrentarnos a este proceso de dar a conocer este proyecto bueno, el que hemos definido, ¿no? Y conseguir nuestros objetivos de este año, pues claro, tienes que ponerlo en agenda y tiene que tener su espacio en tu día a día y tiene que ser prioritario también, ¿no? Entonces, como obstáculo realmente identificaría este, ¿no? Por un lado, quizás la falta de experiencia, no falta de experiencia, pero a lo mejor el no habernos tenido que enfrentar antes a esta situación, porque como bien ha contado Mayvi, al final el proyecto va creciendo en función, ¿no? de lo que va llegando y lo que vas construyendo, y es la primera vez, ¿no? de decir, bueno, tenemos estos objetivos, tenemos este reto, vamos a enfrentarnos a ello con un plan, y ese plan tiene que tener su agenda y tiene que tener su prioridad. Si no, nunca lo vas a conseguir. Siempre va a haber algo más importante o más ¿no? prioritario que lo arrase. Entonces yo identificaría ese. No sé si si coincides tú, Mayvi, pero yo identificaría ese. Sí, es muy similar. Nosotros nos encontramos también en un proceso muy similar. Claro, cuando tú inviertes tanto tiempo en el diseño de este proyecto y lo ves factible, lo ves posible, ves que te encaja, claro, ahí tienes que hacerle el hueco. O sea, Claro. hay que integrarlo, hay que hacerle hueco y todo el equipo tiene que ser conocedor de eso. Entonces, claro, nosotros en nuestro caso hicimos una revisión del plan estratégico, lo actualizamos, hicimos un nuevo plan estratégico con esta línea estratégica incluida. Eso afectó al resto de líneas y al resto de servicios, porque tiras de la manta y empiezas a ver, ¿no? Y necesidades que tú vas a tener futuras, porque esto, ¿no? Porque lo remueve. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en dos procesos muy importantes que nos generó, ¿no? todo este trabajo, que es un proceso de transformación digital y una actualización de circuitos y procesos de evaluación, ¿no? y de calidad. Al nosotros trabajar internamente, pues vimos que estos dos procesos eran bueno, pues muy importantes. ¿no? Entonces tú tienes que invertir. Una vez terminas un proceso de diseño de un proyecto de escalabilidad, eso tiene un impacto directo a tu estructura y a tus servicios actuales. Entonces, tienes que poner todo eso otra vez en orden, reordenar otra vez internamente, tanto a nivel de recursos humanos, también invertir, ¿no? También invertir en recursos humanos, porque ya como dice Maite, pues es que ya nuestro día a día ya estamos saturados, con lo cual hay que invertir en más recursos, porque es que si no, no se puede asumir al volumen que lo estás trabajando a nivel de escalada, ¿no? No es crear un nuevo servicio, sino escalar y hacerlo para que tenga su identidad propia dentro de lo que es la fundación, en nuestro caso, ¿no? Entonces, es inversión por un lado, reordenar internamente a los equipos, las prioridades, las líneas estratégicas, y eso destapa pues, carencias que tú puedes tener, ¿no? Que en nuestro caso, pues eso, necesitamos, pues, elegimos estas dos áreas de mejora, la transformación digital y procesos internos, para mejorar eso, porque la consultoría lo que en nuestro caso hizo es que nos obliga a trabajar de manera más transversal entre los departamentos. Es un área que se alimenta de los otros dos departamentos más históricos de una manera distinta, a coordinarse diferente, a trabajar con procesos distintos, con indicadores distintos y con resultados distintos, con lo cual eso, bueno, remueve los cimientos de la fundación, no para mal, sino para mejora, ¿no? Entonces, lo que te encuentras después del proyecto es, vale, muy bien, pues eso hay que construirlo, ¿no? Y hay que estar a la altura, es decir, la entidad al final tiene que estar a la altura del proyecto para que no acaba quedándose en la cola porque tu día a día no lo sabe absorber, hay que absorber eso, ¿no? Aparte son procesos que siempre nuevamente, en nuestro caso, ¿no? Decíamos, bueno, más adelante, te lo pone enfrente, te dice ahora, o sea, ahora es el momento. Yo creo que todo se resume en que es como un encadenamiento de oportunidades, ¿no? Tú vas viendo, bueno, pues ahora se puede, venga, pues ahora esto es el momento. Y te vas como animando a hacer cosas y ir incorporando fases que el proyecto te va poniendo enfrente. Los obstáculos son esos, acaban siendo recursos, tiempo, dedicación y tener un equipo motivado y que no tenga resistencia al cambio, ¿no? Porque, bueno, eso normalmente suele pasar si es alguien muy motivado, pero luego el equipo no te tira, ¿no? Pues
ese aprendizaje interno, siempre compartir con el equipo el proceso, yo lo he dicho antes, pero es que si no, no que sea una imposición, sino que se vaya integrando dentro de las tareas, que vayas haciendo partícipe a todo el mundo para que todo el mundo se lo sienta como suyo, yo creo que eso es clave para que después él pueda funcionar. Sí, yo construyendo sobre esto también, yo creo que hay dos grandes retos, ¿no?, que tenemos. Uno es resolver cuellos de botella. A la que empiezas a escalar y a tener un poquito de éxito y tracción, digamos, ¿no? Pues ahí es cuando empiezan a ser muy evidentes estos cuellos de botella. Me refiero, por ejemplo, nosotros hemos estado apoyando docentes uno a uno. Y cuando teníamos varias decenas era posible, pero de repente queremos ayudar a centenares de profesores en España y ahora también en Chile o en Colombia. En Colombia están a 8 horas de diferencia. Pues de repente ahí se escapa todas las previsiones que teníamos, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a explorar soluciones, ¿no? Y nos han, bueno, pues normalmente en los cuellos de botella las soluciones vienen de dos caminos, ¿no? Uno que es la tecnología, con lo cual necesitas seguramente soluciones tecnológicas que ya existan y apoyarte en alguien que domine esto y tal. Y por otro lado, el crowdsourcing, es decir, hacer partícipes a tus propios clientes, seguramente a los clientes más expertos, en la propuesta de valor que haces, en ofrecer el servicio. Entonces, tus clientes de repente son también parte de la cadena de valor de la empresa, ¿no? Y eso está cambiando mucho la propia organización y las maneras de trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de resolver cuellos de botella es quizás lo que más nos está costando, ¿no? Y donde necesitamos expertise nuevo, ¿no?, en la empresa. Y el otro es el rol cambiante del emprendedor. Este emprendedor innovador, pues bueno, cuesta encontrar la persona, sinceramente, cuesta encontrar la persona que vaya a liderar la empresa de una manera diferente, ¿no? Y entonces el emprendedor innovador, el rol de ese emprendedor innovador, encontrar un rol que permita a la empresa seguir creciendo, es difícil, ¿no? Y yo ahora tengo un director ejecutivo que tiene sus maneras y sus formas y sus principios y no son los mismos que los míos. Entonces, cuesta encontrar un encaje entre los dos, ¿no? Porque yo haría cosas muy diferentes, pero no me toca. Entonces, esa renuncia es dura y requiere un aprendizaje por parte de los dos en este caso, pero requiere un aprendizaje y cuesta. Y Nacho Sequeira aquí preguntaba un poco sobre esto, ¿no? Sobre los equipos. Lo habéis hablado, Mavic también lo ha hablado, de la importancia, ¿no?, de los equipos como una de las claves. De hecho, en Esto Escaladoras, antes de empezar, siempre les decimos, si no tenéis un equipo ahora preparado para hacerlo, mejor no empecemos. O sea, esperad a tenerlo, ¿no? Y si la organización no está esta cultura de decir, vamos a meternos en esto, es mejor no empezar y esperar, no pasa nada, no hay que precipitarse tampoco, ¿no? La prueba también, una cosa, de hecho en Ashoka Escaladoras es posiblemente los únicos programas donde participan los equipos, no los fellows de Ashoka, ¿no? Y si veis Maivik ya lo he explicado, ¿no? Maivik y Maite son las personas que han estado más involucradas y no son fellows de Ashoka, ¿no? Y esto lo hemos visto muy claro que es bastante clave cómo va cambiando el rol del fundador. No quiere decir que no lo tenga, ¿no? No quiere decir que no lo tenga, pero si realmente no hay un equipo detrás que vaya a liderar todo esto, que es mucho trabajo y mucho tiempo de pensar, y como decía Miquel, igual unas nuevas funciones que el fundador no está preparado, va a ser complicado. Lo que hemos visto en otros casos, casos de éxito y de fracasos, ¿no?, de escalar, muchas veces el rol del fundador pasa a ser mucho más de marcar visión, de marcar estrategia, de ser, como dicen los americanos, de ser evangelist, ¿no?, de evangelizar sobre el tema, que de hecho justamente lo hace mucho Vicky Bernadette y lo hace mucho Laura, que son unas expertas evangelizando, unas expertas visionarias, ¿no?, con esas son muchas de sus virtudes, pero no pueden llegar a todo, ¿no? Entonces, bueno, salía este tema de los equipos como bastante importante. Última ronda, perdonad, la gente que está preguntando cosas, pero es que no nos da para tanto. Pero igual última ronda, porque hay gente que dice, ya, pero dame una recomendación de esto, una recomendación del otro. Y al final, mira, difícil, pero igual sí que podemos hacer una última ronda, a ver si nos atrevemos, de una o dos recomendaciones que diría esa gente que está planteándose esto de escalar.
¿Qué les diréis? Vosotras ahora que por lo menos habéis pasado ya por lo habéis sufrido en carne propia, ¿qué diríais? Una o dos recomendaciones finales. Bueno, yo creo que ya se ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que poner orden en un proyecto de emprendimiento social, yo creo que es poner orden a todo lo que supone, porque seguro, bueno, en nuestro caso, porque lo conozco de cerca, bueno, pero seguro que todos tienen esta especie de caos, ¿no? De diferentes ideas, acciones que se ponen en marcha, otras que las quieres implementar y te parecen que son la pera, pero no sabes cómo. Poner orden a todo en un papel, dibujarlo, identificar lo que hemos dicho. Yo para mí eso es clave, ¿no? De identificar si realmente estás impactando, o sea, en todas esas acciones que estás trabajando, si realmente estás impactando en la raíz del problema y qué impacto estás teniendo ahí, ¿no? Y esa es la forma de escalar, ¿no? También el impacto que está recibiendo con esa acción. Y luego también creo que seguro que los emprendedores sociales y emprendedoras sociales bueno, tienen ya su propia disposición a ser personas que tiran para adelante, ¿no? Con esas iniciativas, pero a veces llega un punto en que despegarse un poco del proyecto y escalarlo da un poco de vértigo y de miedo. Y creo que eso también se tiene que perder para ser valiente, ¿no? Y poder escalar, que a veces escalando no tiene por qué perder, ¿no? La esencia o lo que decías de la visión, sino al revés, ¿no? Crecer mucho más, impactar mucho más. He sido breve. Bueno, intento serlo. No, yo compartiría bastante, ¿eh? Y para mí la idea principal, vuelvo a remarcar, es no hacerlo solo. O sea, no querer estar solo y empezar solo. Puedes empezar con la idea y darle vueltas a la idea, pero el proceso del que estamos hablando aquí, de trabajarlo, no hacerlo solo. Tanto buscar apoyo externo, gente que no conozca el proyecto y de ciertas áreas te pueda orientar y como secuenciarlo mucho, secuenciar el proyecto e invertir tiempo en cada uno de ellos. Tú tener la visión general, el marco general, pero que no querer entrar al fondo de todo tú, porque después pierdes la perspectiva. Entonces, mantener como la perspectiva del proyecto y ayudarte de gente, tanto externamente como tener un buen equipo que te pueda apoyar en cuando tú estás desorientado, cuando ya estás perdido, cuando ya estás cansado, o para que te digan también, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? Por dónde tú poder ver por dónde tienes que orientar el proyecto para que encaje bien en lo que está haciendo la gente. La gente trabaja y no puedes pretender que sea elástica al 100%. Tienes que vigilar también para el bienestar de la gente que trabaja en tu proyecto y que también puedan participar positivamente de él, con lo cual apoyarte internamente con un equipo de confianza y que te puedan acompañar tanto como externamente. Y otra cosa también que creo que es imprescindible es que nosotros tenemos una idea, ¿no? Que queremos escalar y un proyecto que queremos escalar y que creemos que es genial. Durante el proceso, eso te lo están cuestionando todo el rato, con lo cual no puedes aferrarte a tu idea del proyecto, sino que tienes que poder tener cierta flexibilidad a los cambios de tu idea inicial, ¿no? Que a lo mejor no era tal cual tú te lo imaginabas, pero adaptarte a lo que realmente puede ser y trabajar para que a lo mejor algún día sea como tú te lo imaginabas, pero no aferrarte que es un poquito lo que decía Maite también, ¿eh? Al control de la idea, pero no solo el control de tu proyecto, del miedo a soltarlo, sino que tu idea de escalabilidad, lo que tú habías proyectado, a veces cuando lo testeas, cuando hay gente que te hace los feedbacks, tienes que adaptarte a lo que realmente el proyecto tiene vida propia y acabará siendo, ¿no? Sí, en mi caso, yo creo que quizás el consejo o lo que nos ha costado más es decidir qué internalizamos y qué externalizamos, ¿no? De repente hemos tenido que escalar con una gran inversión en tecnología y te preguntas, ¿esto nos subimos al carro de alguien que ya lo tiene medio hecho o no, ¿no? O lo hacemos nosotros, contratamos en nuestro caso, pues a un CTO, a todo el equipo de programadores, que son gente muy diferente a la que teníamos hasta ahora. Al principio, yo creo que es un buen camino el que tomamos. Lo hubiese cambiado, ¿eh? Hubiese tomado la decisión diferente en su momento, pero al principio decidimos transformar la empresa en una empresa tecnológica a través de relaciones, alianzas estratégicas, subcontratando pues a gente que sabía mucho, que ya lo tenía en su casa, etcétera.
pero a la que te das cuenta que es la tecnología se convierte casi en el centro de la entrega de valor, o sea, en tu producto y tu servicio pasa necesariamente por tecnología, es súper estratégico, entonces de repente te das cuenta que no puedes depender de terceros, ¿no? Y ahí es cuando cambiamos la decisión e internalizamos todo nuestro trabajo tecnológico, ¿no? Eso fue, o sea, esas grandes decisiones estratégicas que a veces las haces solo sin saber exactamente qué implicaciones tiene, etcétera, eso es lo más difícil. Por eso yo creo que procesos como escaladoras van muy bien, porque aunque trabajen en sectores completamente diferentes, es decir, oye, yo hice este error, lo hubiese hecho diferente ahora sí, y lo hubiese hecho diferente porque esto es lo que nos pasó, esto no tiene precio, ¿no? Entonces, yo creo que el buscar maneras de poner en contacto gente que tiene estas experiencias similares en sectores diferentes no tiene precio, ¿no? Yo es lo que más busco, ¿no? No busco tanto consultores por ahí, sino lo que busco son emprendedores que hayan pasado por lo que yo estoy pasando ahora y que me puedan ahorrar unos cuantos errores, ¿no? Bueno, disculpad, que ya es que hasta nos hemos pasado de tiempo, imaginaos. Nada, la verdad es que quedan algunas preguntas, lo siento, los que habéis participado y los que hay algunas preguntas pendientes. Estamos, Miquel y yo, seguro que Maivik y Maite dispuestos a que nos conectéis también en Ashoka si tenéis preguntas, si tenéis otras consultas. Solo decir que yo hace tiempo que os conozco a los tres que estáis aquí y sigo aprendiendo mucho de vosotras, o sea que muchísimas gracias. Os me he apuntado unas cuantas cosas. Pero nada, muchísimas gracias por participar. Me parece muy interesante. Dan ganas de más. Solo acabo diciendo, daros gracias a todo el mundo por conectarse, por participar. También recordad que podéis volver a ver esta sesión y cualquiera de los diálogos anteriores en el canal de YouTube de Ashoka que se llama perdón, el canal de YouTube, sí, que se llama @Ashoka Spain. Cada mes anunciaremos allá y en redes sociales el próximo diálogo. También podéis dejar mensajes en las redes sociales de Ashoka de temáticas que os interesen, porque se pueden montar también diálogos de temas que os interesen. Y nada más, muchísimas gracias. Feliz verano, ya toca, y nos vemos en septiembre. Muchas Gracias. 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 Adiós.